presentamos la historieta sobre las autoridades auxiliares municipales en el Estado de México. Este es un resumen del libro Autoridades Auxiliares. Se hizo con el propósito de presentar a las autoridades auxiliares un documento objetivo y que puedan entender en su estudio. Contiene 31 páginas, pero en esta ocasión solamente vamos a analizar 8 en lo general para tener un panorama de su contenido. A continuación vemos los representantes de las comunidades a través de la historia en el Estado de México. Estos representantes fueron cambiando de nombre según las etapas por las que fueron pasando. Así tenemos, por ejemplo, que de 1325 a 1570 se les conocía como Calpulec entre los aztecas y eran los representantes de los barrios o jefes de los barrios. Luego, de 1570 a 1800 surgieron los mandones durante la colonia española y posteriormente de 1824 a 1840 se les llamó tenientes. De aquí en adelante todo esto está respaldado en las leyes de ese entonces, como en este caso en la Constitución local del Estado de México. Posteriormente, de 1836 a 1842, se les llamó auxiliares como jefes de cuartel, y de 1842 a 1845 se les llamaba jueces de paz. Posteriormente, de 1845 a 1847, se les denominó auxiliares. Luego, de 1847 a 1919, con la primera ley orgánica municipal, se les conoce como alcaldes auxiliares, y de 1920 a 1950 se les llamaba comisarios. No debemos confundir este concepto con el de el comisariado ejidal. Luego, de 1950 a 1957, se les conoce como auxiliares municipales, y de 1957 a la fecha se les llama autoridades auxiliares municipales. Es con el nombre que actualmente los conocemos. Bien, después de este recorrido a través del tiempo, pasamos a ver un análisis de la Constitución Federal en su artículo 2, relacionada con las comunidades indígenas, así como la Constitución local del Estado de México. Y todo esto se relaciona también con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que retoma estos conceptos de elección de autoridades indígenas, así como el Código Electoral del Estado de México, que también los incorpora. También se verán
las reformas a la ley orgánica municipal y algunos aspectos de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. Vamos a pasar ahora a otra etapa por la que los representantes de las comunidades tuvieron que ver ya en la vida reciente. Así tenemos que en el año 2008, en el mes de marzo, se reformó la Constitución del Estado de México en su artículo 11, en donde se faculta al Instituto Electoral a celebrar convenios con los ayuntamientos de los municipios del Estado de México para la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales. Asimismo, en este mismo año se retoma este concepto por el Código Electoral del Estado de México. En otros aspectos, y pasando a la Ley Orgánica Municipal, esta se reforma en el artículo 57 y se le agrega en el inciso F que los delegados municipales deben vigilar el estado de los canales, vasos, colectores, barrancas, canales, alcantarillados y demás desagües e informar al ayuntamiento para la realización de las acciones correctivas. Así también en este mismo año, en la Constitución Federal, en su artículo 2, inciso A, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Por otra parte, en la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 61, se especifica que los jefes de sector y los jefes de sección y jefes de manzana son designados directamente por el ayuntamiento, a diferencia de los delegados municipales que son electos por la comunidad. En el año del 2014, en el mes de febrero, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se reformó en su artículo 26. Quedó como sigue: los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de los estados y entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios. Como vemos aquí, se establece ya la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero en el mismo mes de junio del año 2014, se reforma la Constitución del Estado de México en su artículo 17 y quedó como que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios
con población indígena representantes ante los ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Esto es, habría que respetar los usos y las costumbres de las comunidades indígenas. Pero luego, en el mes de junio también, el día 28, se reforma el Código Electoral del Estado de México en su artículo 23 y se retoma esos conceptos, pero se establece también en los fines del instituto que pueden celebrar convenios con los ayuntamientos de los municipios del Estado de México para la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales. Y también en el artículo 171, en la fracción 7, se establece que pueden coadyuvar y en su caso llevar a cabo la organización, desarrollo, vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales con cargo al ayuntamiento respectivo previa suscripción del convenio correspondiente. Como vemos aquí, el costo de las elecciones de los delegados municipales o de las autoridades auxiliares correrá a cargo del gobierno municipal. Pero esto siempre deberá ser cuando el gobierno municipal solicite la intervención del Instituto Electoral del Estado de México. Luego pasamos a el año también del 2014, el día 28, pero en lo que corresponde a la Ley Orgánica Municipal. En esta ocasión se reforma el artículo 78 y se incorpora ese concepto y quedó como sigue: en los municipios con población indígena en el mes de noviembre del año de la elección de los ayuntamientos, el Cabildo emitirá una convocatoria con la finalidad de invitar a las comunidades indígenas a elegir, de acuerdo con su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, un representante ante el ayuntamiento. Dicha voluntad será plasmada en un acta. Como vemos aquí en el Estado de México, se divide en 5 regiones. En la zona Mazahua, la zona Otomí, la del Náhuatl, la Tlahuica y la Matlacinca. Estas regiones indígenas comprenden 47 municipios en donde habrá que respetar sus usos y costumbres. Como ven ustedes, este es un documento muy importante que va a ayudar a las autoridades auxiliares en su preparación y ejercicio de sus funciones y atribuciones, por lo cual los invitamos a que lean esta historieta para que pueda serles útiles en su preparación y capacitación como autoridades auxiliares. Les agradecemos su atención